Todas. Hoy vamos a tratar el tema de la ansiedad. De hecho, estaréis de acuerdo conmigo que es imposible hablar de autismo sin que le acompañe la idea de ansiedad. Cuando hay autismo hay ansiedad, cuando hay TEA hay ansiedad inevitablemente, ¿de acuerdo? Entonces, pues todos veremos, ¿no?, que nuestros hijos en muchas situaciones presentan niveles bastante elevados de ansiedad y cada uno pues tendrá una manera de manifestarlo, ¿no? Pero es algo que sí, que está muy presente y que creo que vale la pena pues dedicar un tiempo a reflexionar sobre ello. Haciéndose un poco de repaso, ¿no?, de las características que acompañan al trastorno del espectro autista, tanto las que están, no sé si recordáis, en aquel vídeo, ¿no?, que os comentaba que, digamos, cuando hablamos de TEA tendríamos que ver la imagen completa de la figura del iceberg, ¿no?, que encima de la línea del mar están los rasgos definitorios del TEA, que son las dificultades a nivel sociocomunicativo, las conductas restringidas, repetitivas, intereses restringidos. Después también las dificultades a nivel de regulación sensorial. Esto lo que vemos, ¿no? Y lo que estaba por debajo, si recordáis, ¿no?, aquellos estilos cognitivos que hacen que el funcionamiento de su cerebro pues reciba, procese y retorne la información de una manera determinada, ¿no?, con unas dificultades, con unos desafíos determinados, ¿no?, de los que ahora repasaremos mientras hablamos del tema de la ansiedad. Entonces imaginaos, ¿no?, una persona con todas estas dificultades en diferentes áreas, en un mundo que a veces pues, no les resulta lo suficientemente claro y ordenado, ¿no?, como ellos necesitarían, ¿no?, un poco más de anticipación, de claridad, ¿no?, y ellos muchas veces perciben el mundo de manera caótica, imprecisa, incierta, desordenada, ¿no? Ese hecho, solo ese hecho ya va a provocar unos niveles importantes de ansiedad, pero si vamos mirando con lupa un poquito más, ¿no?, sus dificultades, nos daremos cuenta de que realmente tienen un gran desafío ellos para adaptarse a nuestro mundo, al que tenemos hoy en día, tal como lo tenemos hoy en día, con sus peculiaridades, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, en cuanto a dificultades a nivel de socialización y comunicación social. Ellos, ya tengan desarrollado el lenguaje o no, siempre van a tener estas dificultades a nivel de matices en la comunicación social, ¿no? Como comentábamos, el tema de los dobles sentidos, el tema de las bromas, las ironías, y hay ya ciertas edades, ciertas etapas ya del desarrollo en las que esto se pone muy de manifiesto y las exigencias a nivel social, a medida que nuestros hijos van creciendo, van siendo mayores, ¿no? Y a medida que se va incrementando esta exigencia a nivel social, ellos van a percatarse más o van a salir más a flote estas dificultades que tienen a nivel sociocomunicativo. Y por lo tanto si ellos les pueden poner palabras a lo que les está pasando como si no, ahí va a haber grandes niveles de ansiedad, ¿de acuerdo? Esto es lógico, ¿no? Después, si nos centramos en otras de las características del TEA, como las dificultades a nivel de regulación sensorial, imaginaos, ¿no?, si yo tengo dificultad para gestionar los estímulos auditivos, táctiles, olfativos, propioceptivos, ¿no?, que es la sensación del cuerpo en relación al entorno, entonces muchas veces me voy a desbordar porque voy a recibir muchos estímulos, a veces de una manera amplificada, ¿no? ¿Y cómo voy a poder regular esto? Es otro añadido, ¿no?, de ansiedad, imaginar, ¿no? Y es como un cubo al que le vamos sumando, le vamos echando vasos de agua hasta que el vaso se desborda, ¿no? Y esto se habla mucho en una de las teorías también del autismo, ¿no?, que es como la teoría del cubo rebosante, ¿no?, de la papelera rebosante, y vamos echando y al final pues explotamos, ¿no?, colapsamos, y esto le pasa mucho a los niños con TEA y por eso muchas veces de ahí vienen sus rabietas, sus colapsos, ¿no? Sus rabietas no me gusta expresarlo como rabietas, sino como más bien como crisis, ¿no? Las rabietas parece que es como más manipulador, ¿no? Y las crisis es como más innato, ¿no?, más que la situación les desborda y colapsan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con las conductas
repetitivas, los intereses restringidos, pues que muchas veces estas conductas repetitivas, como a veces se manifiestan con estereotipos a nivel corporal, hay niños que hacen aleteos o dan saltitos, ¿no? Tienen movimientos peculiares, otros niños que se refugian en un tema de interés que les absorbe completamente. Pues esto, justamente estas peculiaridades a nivel conductual, son las que les ayudan un poco, las utilizan un poco para regular ese sistema que está sobrecargado y sobreestresado, ¿no? Por eso muchas veces una de las dudas de los padres es: si mi hijo hace estereotipias, las tengo que controlar, las tengo que frenar, si le gusta dar vueltas, tengo que evitarlo, si está obsesionado con un tema, tengo que quitarle esto de la cabeza, tengo que luchar para que se le vaya este tema de obsesión. Estas son preguntas que nos hacemos frecuentemente, sobre todo cuando vemos que esto absorbe mucho al niño, ¿no? Entonces aquí en cada caso, evidentemente, como siempre, es diferente, pero sí que tendríamos que mirar si estas estereotipias, si estos intereses peculiares, absorbentes, si están interfiriendo de manera muy evidente en los otros aspectos del día a día, en su desarrollo, esta autonomía que siempre queremos intentar que desarrollen dentro de sus posibilidades. Si esto está interfiriendo demasiado, quizás sí que es momento de trabajar, pero no de romper con eso y de intentar quitarle esa estereotipia o ese interés que le absorbe, sino de plantear diferentes escenarios e intentar que, pongámonos en las estereotipias, si es un niño que le gusta mucho hacer movimientos con las manos y necesita este movimiento, pues pongámosle, o que tenga la manía de dar golpes en las cosas, pues pongámosle una situación que la pueda hacer sin que no interfiera tanto, que no sea tan disruptiva, que no sea tan poco adaptativa, ¿no? Cambiémosla por otra, pero que pueda expresar ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, con los niños que necesitan mucho contacto con las manos, utilizamos estas gomas que tienen forma de espiral, para que ellos vayan haciendo así, dando golpecitos, y no se hagan estos golpecitos ni en la cara ni en otro sitio, ¿no? En cuanto a los intereses restringidos, está bien porque tienen un motivo, tienen como un aliciente, porque una de las cosas que se sabe es que las personas con TEA, y esto lo comparten con las personas con TDAH, tienen muchísimas dificultades para encontrar sus motivadores internos, y con esto me refiero sus premios internos, sus reforzadores internos, ¿no? Y con esto me refiero a que, no sé, por ejemplo, nosotros podemos sentirnos muy satisfechos cuando hemos hecho un trabajo que nos ha costado y finalmente lo hemos acabado, o hemos arreglado el piso que estaba súper sucio y lo hemos dejado todo limpito. Notamos esta satisfacción interior y ese ya puede ser nuestro refuerzo. O trabajamos y puede ser que nos guste más o menos nuestro trabajo, recibimos el sueldo y ese es nuestro refuerzo positivo para seguir trabajando, ¿no? Las personas con TEA tienen muchas dificultades para encontrar estos reforzadores a nivel interno. Entonces, está bien también que tengan estos temas de interés, porque ahí es una manera de encontrar un reforzador interno, que no tienen demasiados. Claro, pero es como os decía antes, ¿no? Mientras que no sea tan absorbente que repercuta en todas las áreas de su vida y esté limitándole otras capacidades de aprendizaje, otras oportunidades de aprendizaje. Entonces lo que se suele hacer es utilizar sus temas de interés. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, coincidió que la edad en la que tocaba aprender a leer, él estaba obsesionadísimo con las cartas de Pokémon. Y él aprendió a leer con las cartas de Pokémon, aprendió a sumar, aprendió todo el tema de los conceptos matemáticos y numéricos a raíz de los números, las puntuaciones que tenían las cartas de Pokémon, el más grande que, más pequeño que, igual que, la suma, y ahí empezó. Entonces, en su caso, se pudo aprovechar este interés para potenciar su aprendizaje en otras áreas, ¿no? Y seguro que con muchos de vuestros hijos esto es así, ¿no? Que habrán aprendido a leer, por ejemplo, pues con temas de su interés, ¿no? Con temas de animales, en el caso de que sepan leer, evidentemente, ¿eh?
Pues entonces lo que aconsejamos es esto, ¿no? Que se utilicen sus temas de interés, porque realmente en un mundo tan caótico como lo perciben ellos, necesitan estos intereses, necesitan a veces estas pautas, estos rituales, porque les ayudan a regularse y les aportan seguridad en un mundo que perciben, como os decía, ¿no? Incierto. Son como salvavidas a los que se agarran, ¿no? Todo es caótico, pero al menos esto lo controlo, ¿no? Y esto es importante para ellos. Dentro de lo posible, aquí hay diferentes teorías, pero desde mi punto de vista y por mi experiencia, no aconsejaría que se luchara por evitar esas estereotipias y esos intereses, sino que intentáramos conducirlos hacia terrenos más adaptativos, ¿no? A veces va a ser más fácil, a veces más difícil, ¿eh? A veces realmente sí que hay intereses que acaparan tantísimo, como por ejemplo en el caso también, ahora nos estamos encontrando con mi hijo que ya es más mayor, ahora tiene 8 años, el tema de las pantallas, ¿no? Que no sabes hasta qué punto puede ser un reforzador positivo porque lo podemos utilizar para, vale, haces los deberes y después tendrás tu ratito de pantalla, pero ya a veces esto se le escapa de las manos y ya es como levantarse por la mañana y su principal y su única obsesión es el poder tener su tablet, ¿no? El poder estar con su tablet y se la lleva a todas partes y ya estamos entrando en ese juego de si haces esto te doy la tablet, si no te la quito. Es complicado, es difícil, ¿eh? No hay fórmulas milagrosas. Lo que utilizamos a veces en estos casos, ¿no? Que las conductas a veces son demasiado disruptivas, difíciles, ¿no? Aquí utilizamos, y enlazando con lo que os comentaba antes, de que las personas con TEA les cuesta tener reforzadores internos o reforzadores sociales, ¿no? Como la palmadita, qué bien lo has hecho, qué bien, qué orgulloso estoy de ti. Muchas veces ellos no, cuando hay dificultades importantes de conducta, necesitan reforzadores externos, materiales inmediatos. Les cuesta posponer la recompensa. Entonces muchas veces trabajamos con lo que se llama economía de fichas, ¿no? Que es, no tengo aquí ninguna, no pensaba incluir este tema, pero ha salido. Entonces es como, bueno, podemos preparar una cartulina con 4 circulitos, por ejemplo, hay muchas variantes, ¿no? Y cada vez que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, no haga una rabieta porque una crisis, ¿no? Porque no le gusta la verdura, pues cada vez que no lo haya hecho vamos a poner un gourmet. Cuando tengamos los 4 gomets puestos vamos a tener la recompensa, que no esté muy lejos y que sea material, y a veces se trabaja con esto, ¿no? Es un sistema que a mí personalmente nunca me ha gustado, ¿no? El hecho de, porque parece como un entrenamiento, ¿no? Te doy el caramelito si haces esta acción. Pero os puedo confirmar que en casos concretos y en conductas concretas a veces es efectivo y sobre todo teniendo en cuenta que a ellos les cuesta encontrar esta recompensa interna. A mí esto me costó especialmente de entender, pero finalmente lo he entendido, lo he puesto en práctica y he visto que muchas veces no siempre funciona y vale la pena considerarlo como recurso. No castigo y recompensa, pero sí el tema del reforzador positivo, tenerlo muy presente y echar mano en las conductas más difíciles, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al tema de la ansiedad y volviendo a las características comunes de las personas con TEA, estábamos centrados en el tema de las conductas, ¿no? Hemos desarrollado un poco este tema un poco más ampliamente de del porqué de estas conductas repetitivas, si hay que quitarlas, si no. Pero volviendo un poco al tema de la ansiedad, bueno, lo que os quería decir con esto es que estas conductas ayudan a regular la ansiedad precisamente, ¿no? Entonces también vayamos un poco más a la parte de abajo del iceberg. Sabemos, como os comentaba el otro día, que las personas con TEA tienen muchísima dificultad para leer el contexto, para contextualizar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, para poner un poco de claridad en las situaciones sociales, captar los matices que no son evidentes. Además tienen problemas, como decíamos en aquel vídeo, ¿no? de las características. Ellos tienen problemas en el tema de la teoría de la mente, que les cuesta mucho hacer inferencias, hacer reflexiones y deducciones de lo que los demás están pensando y los demás están sintiendo. Entonces, ahí se pierde muchísima información y ellos de alguna manera lo perciben y eso también les causa ansiedad.
Después podría ser que otra de las fuentes de ansiedad sea el hecho de que ellos no perciben que tienen dificultades en la coherencia central, como os comentaba también, que les cuesta ver el conjunto de las situaciones y se quedan más en los detalles y también al tener estas dificultades de captar el conjunto en sí, también pueden verse un poco perdidos en la interpretación de diferentes situaciones y esto también les va a causar ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces también el tema de tener que socializar, que estar expuestos socialmente cada vez más, con más exigencias, pues esto va a ir subiendo los niveles de ansiedad. También se sabe que, por ejemplo, una de las causas por las que los niños con TEA a veces lo pasan muy mal en la escuela es porque, por ejemplo, están en el aula, están haciendo una actividad, después hay otra actividad, y en el paso de una actividad a otra actividad están los momentos de transición. Y estos momentos de transición en las que estamos cambiando de un sitio a otro, les cuesta muchísimo gestionarlo, les cuesta muchísimo situarse y aquí suelen pasar mucha ansiedad también. A la hora del patio, la mayoría de niños hacen como un reset, ¿no? Quizás de esta tensión que hayan tenido mientras estaban absorbidos en los aprendizajes, que les puede costar más, menos. Después a la hora del patio, pues puede ser que se relajen, que hagan un reset, ¿no? Nosotros estamos trabajando y después nos tomamos nuestro momento de descanso, si podemos y cuando podamos, pero tenemos nuestros momentos de reset, ¿no? Quien más, quien menos, escuchando música, haciendo deporte. A ellos les cuesta, ellos están como constantemente digamos, en estado de alerta, ¿no? Imaginaos hasta qué punto esto tiene que sobrecargarlos. Entonces, hemos de tener muy en cuenta que por todos estos motivos y por muchos más, ¿no? Pero estos serían principalmente las personas con TEA, pues van a tener unos niveles altos de ansiedad. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Pues intentar ayudarles a regular sus estados internos, ¿no? Si es ansiedad a nivel mental, darle estrategias a nivel mental para que encuentren un poco más de orden, ¿no? De explicación a lo que están pudiendo pensar, ¿no? Si están pensando, es que yo soy tonto, pues bueno, ponerles palabras a esto que él puede estar diciendo y explicarle que no, que a ti se te dan bien algunas cosas y otras no, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Darles que él se puede hacer autoinstrucciones cuando le vengan estos pensamientos, ¿no? A veces tan negativos y tan tóxicos, ¿no? En cuanto a la desregulación y la ansiedad a nivel físico, pues proporcionarle espacios y momentos en los que pueda llevar a cabo este movimiento, ¿no? Siempre aconsejamos también, sobre todo en los más pequeños, que en casa haya lo que llamamos un rincón sensorial, un rincón en el que se pueda hacer regulación, autorregulación, con una colchoneta, con un columpio, que puedan, o que con unos objetos con los que él se sienta tranquilo, ¿no? Pues para que se pueda producir esta regulación a nivel sensorial, a nivel motor, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel social, ¿cómo podemos ayudarles a que haya menos estrés, menos ansiedad a nivel social? Pues proporcionando estrategias. Por un lado, concienciando el entorno de sus dificultades y por otro lado, dándole a él herramientas, que se trabaja mucho con los chicos con TEA, el tema de las habilidades sociales y aquí se ensayan situaciones sociales, se proporcionan estrategias a nivel social para que ellos, aunque no lo tengan de manera, digamos, intuitiva, lo puedan ir absorbiendo, lo puedan ir aprendiendo y la mayoría de ellos lo van a poder integrar, lo van a poder extrapolar a diferentes situaciones. A veces costará más, a veces costará menos y aquí evidentemente también dependerá del nivel de severidad de los rasgos de TEA que tengan nuestros hijos. Pero tengamos muy presente esta ansiedad que está en ellos, intentemos comprenderla. Creo que con esto que os he explicado os habéis podido hacer un poquito la idea, la mayoría de cosas evidentemente por sentido común ya las sabemos, ¿no? Pero intentemos buscar estrategias y maneras de acompañarlos en esta ansiedad para que nos podemos proteger de todo, evidentemente, ojalá los pudiéramos proteger de todo, pero intentemos, como siempre, yo siempre animo a las familias a que nos formemos, que entendamos muy bien cómo funciona el cerebro de nuestros hijos, que entendamos muy bien cómo reaccionan a las diferentes situaciones para poder proporcionarle las ayudas necesarias y también nosotros como padres nos vamos a sentir mucho mejor porque vamos a poder ser actores
efectivos en el desarrollo de nuestros hijos y en el bienestar y en el potencial de nuestros hijos, en llegar a su máximo potencial dentro de sus posibilidades, que ahí es siempre donde tenemos que tener puesto el objetivo, ¿no? Tengan más dificultades, tengan menos dificultades, pero que lleguen a ser lo máximo que puedan ser y que puedan ser lo más felices que puedan ser, pues como todos los hijos, ¿no? Lo que queremos para cualquiera de nuestros hijos y lo que queremos para nosotros mismos y para las personas que nos importan, ¿de acuerdo? Pues espero haberos ayudado un poquito y nos vemos pronto.